acá está Matías, que pensó algunas cuestiones que ya tenía pensadas para este encuentro, pero también aprovechó algunas cosas que surgieron del encuentro anterior, que fue hace 2 jueves atrás, que vio que a ustedes les había interesado y fue mechando con algunas otras cosas. Y ya les voy adelantando que tenemos 2 fechas nuevas en febrero para seguir aprovechando y profundizando estos temas que sabemos que a muchos les interesa mucho. Y bueno, y lo vamos a aprovechar a Matías, que sabe mucho. Así que, Mati, agradecerte nuevamente, aprovecho para agradecer a Eliana Epeluan, la coordinadora de voluntariado, que también nos facilitó el contacto con Matías para poder estar gestionando este espacio. Así que, Mati, muchas gracias, todo tuyo y que lo disfruten. Vamos a estar grabando el encuentro, ¿sí? Para que la gente que no pueda estar hoy también lo pueda disfrutar después. Bueno, ¿qué tal a todos? Buen día. No sé si está Irma acá. ¿Está presente Irma? No la veo, por ahí entra en un ratito. Bueno, esta clase es un poco a pedido de Irma, que había pedido que hablemos de los esenios. Así que, bueno, estoy pensando un poco, y para hablar de los esenios, que son unas sectas que aparecen, ¿no?, en la época que aparece el cristianismo, en los años menos 20 al menos 50, digamos, al 100 después de la era común. Bueno, aparece esta secta, pero bueno, para poder entenderlos, primero hay que entender otras épocas anteriores, los judíos bajo el dominio romano y los judíos bajo el dominio griego. Así que bueno, quiero presentar primero un poco los temas que vamos a estar abarcando hoy. Voy a presentar una presentación. Luciana, ¿habrá una posibilidad de que pueda presentar un PowerPoint? Que no me están Sí, sí, espera, Vi, lo pones de co-host. ¿A Mati? Sí. A ver, ahí está, ahí me deja. Bueno, vamos a ver los temas que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver los temas. Por un lado, las fuentes históricas, que las voy a nombrar ahora rapidito, que es Flavio Josefo, que es un historiador judío durante la época romana. Luciana, me están pidiendo acceder al Zoom, no sé si me tengo que encargar. Sí, Mati, vos quédate tranquilo que con Vivi vamos tomando todas las admisiones. Como estás de co-host, te van a aparecer a vos, pero despreocupate, vos da la clase tranquilo que nos ocupamos con Vivi de todo eso. Buenísimo. Bueno, por un lado tenemos las fuentes históricas. Vamos a hablar un poquito hacia el principio de Flavio Josefo, que es un historiador judío en la época romana. Y vamos a hablar de los apócrifos, que son unos libros que surgen después de lo que nosotros llamamos el Tanaj, que es la Torá, los libros de los profetas y los libros de los escritos. Bueno, y dentro de hoy vamos a tratar de abarcar el retorno de los judíos del segundo exilio, el retorno de los judíos de Babilonia. Recordemos que la última vez que habíamos hablado, ¿se acuerdan que los judíos les habían destruido el primer templo al pueblo judío? Los babilonios, a cargo de Nabucodonosor, y la gran parte del pueblo, especialmente la élite, todos los intelectuales, toda la aristocracia, los sacerdotes, los habían exiliado a la tierra de Babilonia, ¿no? Mientras que otros habían quedado, más que nada la gente simple había quedado en la tierra de Judá, y habían quedado otras comunidades, como habíamos hablado de la comunidad de Elefantina. Hoy vamos a hablar del retorno de parte de estos judíos de Babilonia, cómo empiezan a formar una comunidad, cómo después son conquistados por los griegos, se defienden de los griegos, logran formar su propio estado. Vamos a hablar de una suerte de estado judío. Y bueno, vamos a tratar a ver si podemos abarcar hoy el principio de los judíos bajo el Imperio Romano. Y después cómo se rebelan, y vamos a ver si podemos abarcar los esenios y el principio del cristianismo. Si no, lo dejamos para el encuentro que viene. Entonces, fuentes históricas. Flavio Josefo, vamos a hablar de Flavio Josefo. Flavio Josefo para nosotros va a ser súper importante porque él tiene escritos como La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías, que hablan son escritos que hablan desde el principio de la creación de acuerdo a la Biblia, es decir, desde la creación de Adán y Eva hasta los tiempos romanos, hasta el más o menos 0 de la era común. La verdad que Flavio Josefo es súper detallista, tiene muy buenas descripciones y es una de las fuentes que nosotros tenemos para saber qué es lo que estuvo pasando en la tierra de Israel hasta la época de los romanos. Y después otras fuentes son los apócrifos.
Los apócrifos, como vamos a ver, son libros que vienen después de lo que nosotros quizás llamamos la Torá, los profetas y los escritos. Son libros que se escriben entre el 500 y 100 antes de la era común, como por ejemplo el libro de Enoch, el libro de los Macabeos, no sé si también el libro de Job incluye los apócrifos, que son todos libros que se escriben más tarde. Muchos hablan de muchas épocas místicas, de épocas del retorno del Mesías. Son libros que bueno, y hablan mucho de cómo se vivía en esa época. Bueno, y después también algo que me incluye acá, obviamente algo que nos sirve también como fuente histórica, es el Nuevo Testamento. Acá yo puse dos imágenes súper importantes. Imagen 1, arriba, podemos ver la expansión una vez que los judíos vuelven del segundo exilio. Es decir, hasta el más o menos 300 antes de la era común, 200 van a tener solo esta partecita, van a tener jurisdicción sobre solo esto. Fíjense, súper chico. Si lo vemos en un mapa más grande, en un mapa de Israel, es solamente esta partecita. Con los Hasmoneos, que es una dinastía de la que vamos a hablar, que es súper importante saberlo, se van a empezar a expandir y van a ocupar esta parte de Siria, parte de lo que hoy en día es Jordania, y alguna partecita del Líbano. Y en el sur, hasta lo que es Beersheba, que es hasta el desierto que está en el sur de Israel. Por ende, vamos a hablar de un estado muy chiquito, dependiente de los persas, que después lo conquistan los griegos, se independizan y después los romanos. Si vamos a hablar de las épocas, vamos a ver esta época, más o menos desde el 500 antes de, un poco menos, 400 antes de Cristo, hasta casi la época de Jesús. Entonces vamos a abarcar como una época histórica bastante grande. ¿Viste? Vieron que acá dice gobernados por los persas, griegos y romanos. Les falta un dato muy importante a esta línea de tiempo, que es la dinastía Hasmonea, que es una dinastía que es independiente, que crean un estado judío muy fuerte, muy independiente, pero es como la misma gente que gobierna se empieza a corromper y terminan cayendo bajo los romanos. Empezamos. ¿Qué pasa con los judíos mientras están en Babilonia? ¿Se acuerdan la vez pasada habíamos hablado que se crea este judaísmo? Es un judaísmo como muy fuerte, muy arraigado a sus raíces, a la Torá, al cumplimiento de la Torá, al cumplimiento de la ley, a seguir a los rabinos, hasta que los persas conquistan lo que es Babilonia. Cuando los persas conquistan Babilonia, nos vamos a situar en el más o menos 450 antes de la era común, un poquito menos. Hay el rey que los conquista es el rey Ciro, es un rey Zoroastra. Zoroastra es una religión, ¿no? Que, bueno, tienen varios dioses, y uno de esos dioses es Hashem, el dios judío, y entonces, bueno, dicen, bueno, la verdad que sí, hay que adorar al dios judío, lo tienen que adorar los judíos, y para eso hay que construir el templo judío de vuelta. Entonces permite a los judíos volver a la tierra de Israel para principalmente construir su templo. Para esta época los judíos en Babilonia habían tenido mucho éxito. Gran parte eran comerciantes, muchos tenían las propias academias judías, y la verdad que la mayoría decían no volver. Solo vuelven 50.000 judíos, con Esdras o Ezra en hebreo a la cabeza. Cuando vuelven se encuentran con una situación súper particular. ¿Quiénes están en Israel? Vamos a tener dos poblaciones. Por un lado, los judíos simples, aquellos que no se habían ido a Babilonia, tampoco se habían ido a Egipto y se habían quedado ahí. Y otra población súper importante que vamos a encontrar acá son pueblos extranjeros, que durante ese tiempo se asentaron en el tiempo que los judíos, fueron unos 100 años que los judíos estuvieron fuera de Israel, esta élite intelectual se asentaron en la tierra de Israel. Por ejemplo, los samaritanos. ¿Qué pasa? Con muchos de estos pueblos, como los samaritanos, habían adoptado la Torá. Entonces, cuando estos judíos babilónicos vuelven a Israel, con Esdras a la cabeza, se encuentran con estos judíos simples, y muchos estaban casados con gente como por ejemplo con samaritanos. Ahora, recordemos que Babilonia en ese momento los judíos habían vuelto como súper rigoristas, habían vuelto como que hay que cumplir mucho la halajá,
Y Esdras lo que hace, ¿no? Para pegar a la Jal, que no se sigan mezclando con el pueblo samaritano, por un lado, separa al pueblo judío de los no judíos, por ejemplo, los matrimonios mixtos los obliga a separarse. Y por el otro, por ejemplo, excluye a los samaritanos de parte del pueblo judío. Por ejemplo, cuando construyen el segundo templo, no los dejan participar de la construcción, no les permiten estar en Jerusalén. Entonces se forma como, ¿no?, un sentimiento de, bueno, bastante de un judaísmo cerrado, que no acepta, por ejemplo, a los samaritanos no los aceptaban como judíos. Este judaísmo como, ¿no?, que se vuelve un poco cerrado, empieza también a tener empiezan a tener como varias leyes que antes, que empiezan a definir los rabinos, como por ejemplo, momentos para rezar, el comportamiento de las mujeres, comportamientos que tienen los hombres, que quizás antes no estaban tan presentes. Se crea la Anshei Knesset Agedolá. La Anshei Knesset Agedolá es como la precursora de lo que luego fue el Sanedrín, que es una cabeza de rabinos. Se forma, ¿no?, en algún punto una teocracia, que es, ¿no?, un estado dirigido por la religión. En este caso, la Torá, la religión judía. Estaba la Torá, ¿no?, que es quizás los 5 libros, y toda la interpretación que fueron haciendo los rabinos, la Torá oral. Pero bueno, durante esta época se reconstruye el segundo templo, se reconstruye Jerusalén, se reconstruyen las murallas, bajo el mando de Esdras, y bueno, gente que continúa Esdras, se continúa fortaleciendo esta comunidad, siempre bajo el dominio persa. Pero bueno, como hablábamos, eran zoroastras, la verdad que era un pueblo, los persas siempre fue como un pueblo que aceptaba mucho a otros pueblos, a otras religiones, a otras culturas. Entonces la verdad que vivían bastante bien los judíos. Y poco a poco también empezaron a aumentar su número. Y acá aparece otro imperio importante, y son los griegos. Los griegos, bueno, siempre estuvieron ahí en su península, en el mar Egeo, pero bajo Alejandro Magno se empiezan a expandir. Empiezan a expandirse hacia Oriente, y bueno, pronto llegan a la tierra de Israel. Obviamente, los judíos no se pueden defender ante los griegos que tenían semejante imperio. Así que nada, lo que hacen ellos es aceptar el mando griego. La verdad es que siempre hubo una muy buena relación entre Alejandro Magno y el pueblo judío. De hecho, nunca los obligaron a convertir, a adorar dioses griegos, ni aceptar sus costumbres, sino que los judíos podían mantener sus costumbres bajo dominio griego. Entonces, ¿no?, acá es un rasgo importante, porque cuando veíamos, por ejemplo, los judíos en el primer templo, algo que representaba al pueblo judío era este hecho de que tenían un líder judío, ¿no?, tenían un rey judío, y todo era bajo un mismo pueblo. Entonces a veces la Torá no se cumplía mucho, pero sin embargo siempre como que se mantenían entre ellos. Ahora ya empiezan a estar bajo dominio de otros pueblos, como los griegos, como futuramente los romanos, y a muchos, los judíos mismos, los más rigoristas, aquellos que son como los que más siguen la Torá, no les molesta tanto, porque saben que mientras que se cumpla la Torá, mientras hayan como leyes fijas de cómo cumplir la Torá, el pueblo judío como que va a seguir manteniéndose fuerte, como ejemplo moral y como ejemplo ético. Entonces, en general no les molesta estar bajo dominio griego. Alejandro Magno, la verdad que como figura, perdón, no vimos los dibujos anteriores, se los quería mostrar. Acá tenemos por un lado, si ven acá a la derecha, tenemos a Esdras. Esdras es este líder judío que lo vemos escribiendo. Muchos dicen Esdras el escriba, porque es un hombre que él decide que hay que escribir el canon. El canon, ¿no? Cuando hablamos del canon, hablamos, perdón chicos, si es un montón de conceptos, avísenme. Cuando hablamos del canon, estamos hablando de la Torá, del Pentateuco, de los Nevi'im, de los profetas, todo lo que abarca a los profetas, desde Josué, Samuel, son un montón de profetas, y los reyes, y que tuvimos los escritos, que por ejemplo en los escritos tenemos Eclesiastes, o los Salmos. Son todos escritos como más poéticos. Entonces, nada, Esdras, para que no se olvide, como que decide escribirlos todos, junto a otro grupo de escribas, y luego
es, nada, y luego lo que empiezan a escribir va a ser la Torá oral, que son todas interpretaciones, pero la Torá es como un punto fundamental en el judaísmo. A, porque hace que los judíos retornen a Israel. B, escribe la Torá escrita y empieza a imponer como ciertas leyes que interpretan la Torá para que el pueblo judío se mantenga unido. Aquí vamos a ver la segunda foto. La segunda foto, a ver, tengo acá el comentario. Ok, es cuando Ezra dirige a todos los judíos a que vuelvan a la tierra de Israel, a los judíos de Babilonia. Entonces esto es como un grupo de babilonios. Es un dibujo del siglo XIX. A ver, seguramente como que hay varias características renacentistas, como que no seguramente las mujeres no se vestían así, se vestían con más recato. Parece más, no sé si yo los veo, parecen quizás hasta más griegos que judíos. Probablemente, bueno, pero en el siglo XIX como que se hacían muchos dibujos que no se vestían, no está 100% representando la época. Es como algo más romántico, ¿no? Como que viendo el sol y todos yendo a la tierra de Israel. Quizás no, quizás estaban muriendo de hambre mientras iban porque no tenían para comer. Pero bueno, me parece como, nada, es un lindo dibujo que romantiza una época, es como la vuelta a la tierra de Israel, que quizás hasta me hace acordar a cuando los judíos vuelven a Israel con la formación del Estado, ¿no? Esta idea de un nuevo Estado judío. Bueno, conquista griega. Vamos a hablar de Alejandro Magno ahora, un poco, pero voy a compartir de vuelta. Cuando hablamos de Alejandro Magno, miren lo que era los griegos tenían solamente, dominaban esto, Grecia y Macedonia, algo bastante chico comparado a lo que Alejandro Magno llega a conquistar, o sea, llega casi hasta la India, que es donde lo matan, llega a conquistar gran parte de Egipto, llega a conquistar Afganistán, o sea, llega a lugares muy, muy, muy lejos. A ver, y este dibujo, déjenme ver un segundo, este segundo que era. Ok, esta es un supuesto encuentro, ¿no? Que hace Alejandro Magno, que lo podemos ver, entiendo que es este. Este sería el sumo sacerdote del templo, y ese sería el segundo templo. Es un dibujo español del siglo XVIII, la verdad que es súper lindo, la verdad es que el templo no sé si era tan lujoso para esa época porque lo habían construido los que habían vuelto de Babilonia, eran bastante pobres, pero bueno, el dibujo es muy lindo y quería compartirlo con ustedes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, seguimos. Los griegos. El pueblo griego, la verdad que con Alejandro Magno conquista, pero después el pueblo los griegos se dividen en tres. Estaban los seleucidas, que dominan todo lo que es el cercano oriente, con sede en Siria. Después hay otro, la verdad que ahora no me acuerdo los nombres de los tres, hay otra parte de los griegos, del imperio griego, que domina todo lo que es la zona de Egipto, y una tercera que se crea más tarde, que conquista todo lo que es Asia Menor. Asia Menor es más que nada Turquía, lo que hoy en día es Turquía. A nosotros lo que más nos va a importar no es el de Egipto, y especialmente los seleucidas que conquistan el cercano oriente. ¿Por qué? Porque los seleucidas, que es uno de estos tres una de las partes en la que se divide el imperio, son los que van a dominar Israel. Lo que pasa acá es que los griegos tienen un excedente demográfico. ¿Qué quiere decir un excedente demográfico? Es que hay mucha gente en Grecia. En Grecia había muy buenas condiciones de vida, les da la posibilidad de tener muchos hijos, que esos hijos sobreviviesen, y hay un excedente demográfico. Entonces, nada, es parte de la conquista, es para expandirse. Si nosotros vamos al 500 a.C., vamos a ver 400, vamos a ver colonias griegas alrededor de todo el Mediterráneo. Y acá para esta época también se empiezan a expandir por todo lo que es el cercano oriente. Entonces, alrededor de Israel se empiezan a formar todas polis griegas, todas ciudades griegas. ¿No? Y estas ciudades, la verdad que muchos lugares del cercano oriente todavía vivían de forma bastante rudimentaria, ¿no? Y de alguna forma traen como una cultura más sofisticada, traen filosofía, traen los gimnasios,
traen otro idioma, y para muchos pueblos eso es muy atractivo, entonces empiezan a tomar gran parte de la cultura griega. Y esto crea un conflicto dentro del pueblo judío. ¿Por qué? Porque se empiezan a crear se forma como, ¿no? Se empieza a crear una colonia griega en el norte, otra en el sur, otra en el oeste, poco a poco empieza a influenciar al pueblo judío, especialmente a la aristocracia. La aristocracia, gran parte de la aristocracia judía lo que empieza a hacer, un segundito. Voy a compartir de vuelta porque les quería mostrar un par de cosas. Ok, gran parte de la aristocracia judía, ¿no? Por ejemplo, muchos eran sacerdotes, empiezan a tomar conceptos griegos, conceptos helénicos, ¿no? Cuando hablamos de los conceptos helénicos son conceptos griegos. Por ejemplo, ¿no? La idea de preocuparse más por el aspecto físico, filosofía griega, ¿no? La idea de que los griegos querían hacer una cultura universal, una cultura única, y la aristocracia judía como que quiere ser parte de esto. Y no, muchos de estos conceptos entran en choque con conceptos judíos. Por ejemplo, los griegos admiraban mucho la belleza física, y la belleza física incluía la desnudez, ¿no? Los gimnasios estaban desnudos. Y esta ley que se crea a partir de Esra, que es como una interpretación de la Torá, prohíbe la desnudez en espacios públicos. ¿No? Y estos como que son conflictos, porque la aristocracia dice, ya está, dejemos afuera las cosas viejas del judaísmo, estos conceptos arcaicos, y modernicémonos. Seamos igual que los griegos, y quizás mantengamos algunos aspectos judíos. Que la realidad es que no es posible, porque los griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. Y los judíos creían en un solo Dios. Entonces hay un aspecto básico que siempre contradecía el judaísmo y la cultura helénica. Entonces, estos judíos con el tiempo pasan a ser más griegos que judíos, la realidad. Ya cuando empiezan a poner estatuas de dioses griegos alrededor de todo Israel, entonces como que ahí se empieza a perder todo aspecto judío. Acá abajo yo puse, los helenistas quieren lo imposible, unificar las dos culturas, no es posible, estos judíos, no vamos a llamar helenistas, porque no eran helénicos, no eran griegos, sino que admiraban a los griegos y querían parecerse a ellos. Y acá empieza como el gran conflicto. ¿Qué hacen los judíos helenistas? No, esto es alrededor de un poco menos del 200 antes de la era común, para ubicarnos espacialmente, salían con Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es el monarca seleucida. Los seleucidas es esta parte del imperio griego que está en todo lo que es Persia, etc. Lo que pasa con Antíoco Epífanes es que es un monarca griego que está muy interesado, que bueno, lo que necesita es plata, está endeudado y quiere plata. Se me escucha porque me parece como mi conexión a internet está media desestabilizada. Avísenme si se escucha bien. Sí, Luciana, Mati, por momentos se va un poquito, es como que se te entrecorta un poquito y volvió. Pero hasta ahora venía bien. Ok, avísenme si algo no se escucha. Bueno, este Antíoco Epífanes es un monarca griego que, bueno, necesita más impuestos. Y los judíos helenistas le podían proveer esto, le podían proveer más impuestos. Entonces, nada, salían con Antíoco Epífanes, los griegos tienen como... Antes dejaban a los judíos como le daban más libertad y les dejan de dar tanta libertad y empiezan a imponer como leyes griegas, ¿no? Se reemplaza un poco la ley judía que antes gobernaba, estábamos hablando de una teocracia, y ahora lo que gobierna son leyes seculares, leyes griegas. Y acá los helenistas en algún punto le erraron. Porque si ellos se querían imponer, lo que les convendría haber hecho, me parece a mí,
y le parece en verdad que le parece a Paul Johnson, que es un historiador bastante importante. Lo que Paul Johnson dice es, bueno, si los helenistas realmente hubieran querido imponerse, tendrían que haberse aliado con la gente simple, los samares, esos que habían estado en el pueblo, que nunca se habían ido a Babilonia, esos que cuando volvieron los judíos babilonios se impusieron y los hicieron separarse de sus esposas no judías, y siempre quedaron como ciudadanos de segunda clase. Si se hubieran aliado con ellos, probablemente hubiesen tenido éxito. Pero esta aristocracia, estos helenistas, en vez de apoyar a esta población que había quedado como ciudadanos de segunda clase, como gente simple, empiezan a imponer más y más impuestos. Entonces nunca obtienen ese apoyo. Y eso es lo que al final los lleva a la perdición. Bueno, pero de mientras, las leyes griegas cada vez se imponen más, empiezan a prohibir las leyes judías, empiezan a prohibir la religión judía, y Antíoco Epifanes pone como sacerdote a Jasón. Fíjense que Jasón es un nombre griego, no es un nombre judío, fíjense cuán helenizados estaban. Lo que hace Jasón es que construye como sumo sacerdote. El sumo sacerdote en esa época tenía mucho poder, y el sumo sacerdote del templo, ¿no? Lo que en hebreo sería el Cohen Gadol. Lo que hace este Jasón es arma una polis griega de Jerusalén. Jerusalén pasa a llamarse Antioquia, y construye gimnasios, construye anfiteatros, le da todo un aspecto griego. Cuando ibas a Jerusalén en esa época, quizás era como que se parecía más a Atenas. ¿No? Y a Antíoco Epifanes le sirve porque puede recaudar más impuestos. Jasón recauda impuestos que, bueno, antes iban para el templo, pero ahora van para Antíoco Epifanes. Por Menelao. Porque Menelao apoya todavía más a los griegos, más que Jasón, y a Antíoco Epifanes le conviene reemplazarlo por Menelao, que le podía recaudar todavía más impuestos que Jasón. Y acá aparecen los judíos rigoristas, ¿no? Los judíos que quizás seguían el pensamiento de Esra, que hay que cumplir fielmente a la Torá, que hay que cumplir fielmente la interpretación de la Torá. Y ¿no? Hasta ahora estaban pudiendo vivir tranquilos bajo el dominio griego, pero ya están sufriendo las consecuencias. Y acá podríamos empezar a hablar de los fariseos, quizás. Todavía no son nombrados fariseos. Los fariseos el nombre fariseo va a aparecer después, como una parte judía que se llama los fariseos en hebreo quiere decir los que se separan. ¿Por qué? Porque ellos no se juntan con la cultura griega, luego no se van a juntar con la cultura romana, sino que se mantienen fielmente al judaísmo y a seguir toda su vida de acuerdo a la ley escrita, al canon y a sus interpretaciones. No sé si todavía podemos decirles fariseos, les podemos decir fariseos si se les hace más fácil como asociarlo como no un fariseo como un judío que sigue fielmente a la Torá. Y bueno, lo que empiezan a luchar contra los griegos, y lo que empieza como una lucha religiosa, ¿no? Pero pronto, como esta lucha religiosa se convierte en un movimiento nacionalista, en un movimiento de liberación contra los griegos. Y acá va a aparecer un personaje muy importante que es Matatías, en hebreo es Matitiau, Asmón, el Jasmoneo, Hashmonaí sería en hebreo. Matatías Asmón es un judío, es un sacerdote, que no da la situación como forma de rebelarse, mata cerca de la ciudad de lo que hoy de Modín. Modín es una ciudad que en Israel que todavía existe. Mata a un reformador judío, a un judío helenista que estaba supervisando una ceremonia a un dios griego, que si no me equivoco era Zeus. ¿No? Se estaba haciendo una ceremonia griega, y va a matar a Asmón y ante el enojo lo mata. Lo que constituye como básicamente rebeldía. Y acá empieza una etapa de revelación donde tanto Matatías como sus hijos, tiene 5 hijos, se rebelan, llevan a cabo muchas guerrillas donde mataban a los griegos y luchaban contra los judíos helenistas. Y acá surge mucho el concepto de mártires, porque ¿no? hay muchos mártires acá que dan su vida por cumplir la Torá, dan su vida por defender, ¿no? un estado donde se pueda cumplir la Torá.
¿no? Podemos ver como también, como hablábamos la vez pasada, no unos judíos débiles que se escapan ante el peligro, sino que lo afrontan y luchan contra ellos. Matatías Amón y sus 5 hijos son famosamente llamados los macabeos, son los que después pasan a la historia como los macabeos. Los 5 hijos de Matatías, los 5 terminan muriendo asesinados, de hecho. Acá lo que podemos ver a la derecha, bueno, es el mismo dibujo, es el mapa de Israel, que después lo vamos a rever. Y acá podemos ver los macabeos de acuerdo a ver, dame un segundo, no me acuerdo de acuerdo a quién. A las Crónicas de Nuremberg. Crónicas de Nuremberg es una impresión que hace en 1493 sobre la historia de la humanidad de acuerdo a la Biblia, y así dibujan a los macabeos. Nuremberg es en Alemania. Entonces, tenemos sus 5 hijos que terminan expulsando a los griegos al 164 a.C., toman Jerusalén, y ahí es cuando se hace el famoso milagro de Hanukkah, donde pueden prender la Hanukkah, la menorá, que iba a durar un día y al final termina durando 8, y es cuando se celebra todo Hanukkah. Y poco a poco se empieza a formar algo que hace mucho tiempo no existía, un Estado judío. ¿Por qué? Habíamos estado bajo los persas, los judíos habían estado bajo los romanos, y por fin estaban libres de todo opresor. En el 142 a.C., echan a los últimos griegos, a los últimos judíos helenistas, se llama en Acre. En Acre había un fuerte con los últimos judíos helenistas, los echan de la tierra de Judea y se forma el Estado judío. También durante esa época hay un debilitamiento de los griegos se empiezan a debilitar como imperio, y los que se empiezan a empoderar son los romanos, que los romanos en un principio son aliados del pueblo judío. Los que quedan al frente de este pueblo, ¿no? Nuevo, ¿no? Un estado nuevo, son los macabeos. ¿Está bien? Primero está Judá, el macabeo, el asmoneo, después, ¿no? Los asmoneos sería toda la dinastía de los macabeos. Está Matatías Asmón, sus 5 hijos, y los que vienen después de ellos no van a ser los asmoneos, es como su apellido. Entonces, nada, tenemos este nuevo estado bajo los asmoneos. ¿Cuál es la particularidad? A diferencia de lo que había sucedido en el primer templo, recordemos que en el primer templo los que gobernaban siempre habían sido los descendientes del rey David, que estaban aprobados de acuerdo a la Torá por Dios, los habían ungido, etc. En cambio, los asmoneos, que ahora ellos mismos se proclaman como dirigentes, no hay ninguna fuente divina que los proclame rey. Ellos básicamente se imponen ante no haber ningún gobernador, ante no haber ningún gobernador que pueda gobernarlos. Los mismos macabeos dijeron, bueno, nosotros liberamos el pueblo, ahora vamos a hacernos cargos de gobernar. A su vez, los macabeos eran sacerdotes, eran cobanim. Entonces, lo que ellos también adquieren también la posición de sumo sacerdote. Entonces tenemos un macabeo que es a la vez sumo sacerdote, es a la vez el principal líder secular, y con el tiempo se vuelve la cabeza del Sanedrín. Cuando hablamos de Sanedrín vamos a entender un grupo de sabios judíos que son como un juzgado, como que primero deciden ciertas leyes, deciden qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y ahí se juzga a la gente. Entonces, súper importante entender el papel que a partir de la liberación de los asmoneos, este papel nacionalista que tienen de liberadores, y después se imponen como en algún punto jefes de Estado. A ver, la próxima diapo. Ok, cuando Matatías Asmón como cuando los asmoneos logran independización, solo logran independizar esto. Y poco a poco se empiezan a expandir. Fíjense, lo que está en rojito un poco más oscuro es cómo se van expandiendo poco a poco, hasta el último de los asmoneos, que llega a tener toda esta tierra. Es como, para la época es un territorio súper amplio, en especial para el pueblo judío, que es un pueblo bastante reducido.
Luego de la dominación griega, una vez que se independizan, va a aparecer un rigorismo muy fuerte, un cumplimiento de la Torá súper importante. Voy a dejar de compartir un ratito y les voy a contar. Lo que tenemos después de los macabeos es que el pueblo judío se centra en la Torá. Todo vuelve a ser, no deja de, toda influencia griega trata de erradicarse y y todo lo que sea Torá va a estar dirigiendo al pueblo judío. Fíjense que toda desviación era considerada apostasía y colaboración con el opresor extranjero. O sea, como que hay un paralelismo bastante importante entre apostasía y colaboración con el opresor extranjero. O sea, todo lo que no es Torá se une con lo antinacionalista. Entonces quizás decidís, no sé, no cumplir Shabbat o juntarte con una mujer no judía y dicen, este está colaborando con el extranjero. Y se imponen como leyes bastante duras para esa época. Se crea un sistema nacional escolar de Torá, como que se crean escuelas alrededor de todo el pueblo, de todo Israel, donde se enseñan Torá a los niños, tanto la Torá escrita como su interpretación, la Torá oral. Y bueno, al principio la verdad es que los hasmoneos son súper aceptados en el pueblo judío, porque logran estabilidad, porque logran expansión, porque logran la presencia de la Torá. Pero bueno, vamos a ver poco a poco cómo se va corrompiendo. Los voy a ver, y va a aparecer acá la aristocracia, que antes era helenista. Ahora la aristocracia siempre van a ser como los que se desvían y los que empiezan a generar como división en el pueblo. Los que antes, la aristocracia, ahora en general son sacerdotes. Y los sacerdotes se empiezan a proclamar saduceos, lo que en hebreo son tzedokim. ¿Qué son los saduceos? Así como teníamos los fariseos que cumplían estrictamente la Torá, los fariseos cumplen la Torá, pero solo la Torá escrita. Es decir, seguían en el Pentateuco, en los 5 libros. Lo que dicen en los 5 libros hay que cumplirlo. El resto no sirve. Entonces, si los 5 libros, por ejemplo, dice que no sé, los tefilín, las filacterias, se colocan enfrente de acá, quizás los judíos rigoristas decían, bueno, en verdad la Torá quiere decir que se coloca acá. No, los judíos se lo colocaban rigoristas acá enfrente, que es un detalle como bastante pequeño, pero bueno, en una época como sirvió para identificar entre los que eran saduceos y los que eran rigoristas. Lo que pasa es que los saduceos iban en contra de los rigoristas, porque no aceptaban la autoridad rabínica. Y poco a poco como que, y también eran la aristocracia, eran todos los que eran sacerdotes, se empiezan a hacer saduceos. ¿Por qué se llaman saduceos? Es porque ellos decían que eran descendientes de Sadoc. Sadoc es un sumo sacerdote de la época de Salomón, es el que ungió a Salomón como rey. Entonces como que se creían como que no tenían una sangre superior al resto. Y ellos también, el problema es que dominan el templo porque son sacerdotes. Entonces tienen como mucha fuerza, pronto dominan el Sanedrín, entonces como que empieza a haber el resto de los judíos como que no empiezan a aceptar el Sanedrín y se empieza a crear esta división. Hasta ahora no había tanto problema, mientras los hasmoneos se mantuviesen aparte. El problema es cuando los saduceos se alían con la dinastía hasmonea. La dinastía hasmonea que en un principio había defendido a los judíos rigoristas, pronto se hace saducea, que le conviene más porque eran judíos con poder, eran judíos que pertenecían a la élite. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Bueno, seguimos para No, pero está fascinante esto. Bueno, me hiciste volver a 65 años atrás. Estoy sentada en un pupitre. Bueno, me alegro. A ver, vamos acá, a compartir. Miremos, a ver, vamos a mirar algunos dibujitos, por algunas pinturas, dibujitos. Esta es una pintura del siglo XVI, es una flamenca. El flamenco es no lo que hoy en día es Bélgica.
lo que podemos ver, este es Sadoc, que es esta figura que unge a Salomón, y supuestamente los descendientes son los saduceos. Y vamos a ver aquella otra. Esta otra son los fariseos y los saduceos discutiendo con este Jesús. Y acá están, en este grupo hay saduceos y fariseos discutiendo con Jesús. Es un dibujo y les digo de dónde es. Es inglés del siglo XIX. ¿No? Jesús entiendo que es el que está de blanco. Jesús va a aparecer después, todavía no. Jesús aparece falso todavía. Acá estamos en el 100 a.C. y bueno, Jesús aparece, ¿no? Faltan como unos 120 años. Bueno, dinastías asmoneas, de oprimidos a opresores. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Los asmoneos, miren cómo se empiezan a expandir. Ellos quieren replicar la época bíblica, donde los judíos conquistaban la tierra de Israel, donde mataban a otros pueblos, donde instalaban en un principio donde instalan la Torá y después, bueno, la Torá de los saduceos, pero en un principio la Torá farisea. Y empiezan a matar a todo el que se interponga en el camino, los empiezan a convertir. En esa época, por ejemplo, se convierten a los idumeos. Y los idumeos en hebreo serían los edomim, los edomitas. Son un pueblo que, bueno, del que va a surgir Herodes. Herodes es una figura importante de la que vamos a hablar más adelante. Empiezan a convertir a pueblos, empiezan a matar a otros y también empiezan a matar a los mismos judíos, a cualquiera que esté en contra de su poder o que no esté de acuerdo con su expansión. Plan, lo mataban, los torturaban. Miren la imagen de acá abajo, es una imagen de Alejandro Janeo, que es el último de los asmoneos. Podemos ver cómo está comiendo, cómo está festejando, mientras acá hay cruces, están crucificando a judíos que están en contra del régimen. O sea, pasan de ser oprimidos a ser literalmente los opresores del pueblo. Aunque no, los primeros asmoneos logran un montón de estabilidad en el pueblo, ya los últimos son súper corruptos y se empiezan a pelear entre ellos también. La verdad que es una época como bastante intensa. ¿Ven? Alejandro Janeo, déspota y férreo saduceo, adopta costumbres griegas. Bastante irónico porque los asmoneos que fueron hace 100 años habían luchado contra los griegos, ahora empiezan a adoptar sus costumbres. Ok. Y acá no, se empieza a reforzar los que están en contra de los saduceos, que son los asmoneos. Acá dice primera mención de saduceos, quise poner primera mención de fariseos. Les pido disculpas ahí por el error. Pero primera mención de los fariseos aparece en el 70 antes de la era común, antes de Cristo. Ellos, ¿no?, repudiando a los asmoneos, al Sanedrín y a la aristocracia saducea. Y tienen el apoyo del pueblo. Entonces los fariseos son los rabinos y el pueblo contra esta élite asmonea que se alía con los saduceos. Se forma básicamente una guerra civil de puras matanzas. No me acuerdo cuántos miles de personas mueren en esta época. Estamos hablando del 70 a.C. Decadencia de los asmoneos. Estamos hablando del 70 a.C., una época donde los que empiezan a tener mucho poder son los romanos. A los romanos, la verdad que a cualquier pueblo que estaba ahí, que era débil o que era pacífico, no les molestaba, no tenían ninguna necesidad de generar ningún lío. Los que no están ahí pacíficos son los judíos, que se están expandiendo, que expanden, que conquistan otros pueblos, que básicamente le están haciendo competencia a los romanos. Entonces Roma lo que hace, utiliza esta inestabilidad, estas divisiones que hay entre fariseos y saduceos a su favor. ¿Cómo pasa esto? Dame un segundito. Ahí está. Entonces, acá hay una figura que es Salomé. Salomé es la esposa de Alejandro Janeo, que es este déspota asmoneo. La esposa de Alejandro Janeo, cuando muere, queda a cargo de la esposa la verdad que es una mujer como muy sabia y dicen, la verdad que hagamos paces con el pueblo, con los fariseos. Entonces ella se vuelve hacia los fariseos, pone varios rabinos fariseos en el Sanedrín y trata de unificar el pueblo. Son 9 años de mucha paz, es hasta más o menos, es alrededor del 70 a.C. esto.
trata de unificar el pueblo. La verdad que son años, ¿no? Que si uno lee, de hecho, en el Talmud lo lee, lo hablan como años de mucha prosperidad, de tranquilidad, ¿no? Y hablan de Salomé como una mujer muy sabia. También es algo bastante particular, porque la que está dirigiendo el pueblo no es un hombre, es una mujer. No sé si hay una... Podemos hablar de esto antes dentro del pueblo judío. Hubieron algunas profetisas, pero no se habían visto así mujeres no en el reinado. El problema es, bueno, Salomé tiene 2 hijos, si no me equivoco son Antígonos y Aristóbulo. Muchos van a tener nombres parecidos porque hijos tienen los mismos nombres que los abuelos, nietos tienen los mismos nombres que los abuelos, así entonces quizás en algún momento se repitan los nombres. No importan los nombres, lo importante es que tienen 2 hijos, los 2 hijos no se llevan bien, los 2 quieren el poder, uno es más sabio que el otro, y uno de los 2 tiene como ministro, como consejero Antípatro. Antípatro es un idumeo. ¿Cuál es la particular de este Antípatro? Es que, por un lado, que es idumeo. Uno, no es judío. Otra particularidad de Antípatro es que es un hombre muy inteligente y que trata de aprovechar su lugar en el poder para influir sobre uno de los hijos de Salomé y convencerlo de que vaya a la guerra, que trate de conquistar la tierra de Israel. Y bueno, se generan estas fricciones entre los 2 hijos de Salomé hasta que terminan ganando el bando al que trataba de combatir Antípatro. Y bueno, y acá hay una figura muy importante también que es el hijo de Antípatro. El hijo de Antípatro es Herodes. Muchos habrán escuchado de Herodes, si fueron a Israel, quizás fueron a Cesarea, fueron a Masada, son todas fortalezas que fue construyendo Herodes durante su reinado. Herodes no era judío, era idumeo, de hecho. ¿No? Como habían sido convertidos por los judíos al judaísmo, entonces como que se puede considerar judío también, pero la realidad es que él es idumeo, es un hombre muy inteligente, muy carismático y muy controversial y en algún sentido hasta bipolar. Herodes va a ser como una de nuestras figuras centrales, que va a ser una de las personas que más bien le hizo a los judíos y la que peor le hizo a los judíos. Va a ser una de las personas más honestas, como una de las personas más corruptas, una de las personas más sabias, más generosas, más hostiles, más civilizado, más bárbaro. Herodes tiene esa característica de que toma todo el tiempo posiciones de acuerdo a lo que le conviene, y es súper contradictorio. A veces está a favor del pueblo de Israel, a veces en contra. Entonces es súper interesante analizarlo. Herodes es el hijo de Antípatro, que va a pedir ayuda a Roma ante esta división del pueblo judío, cuando su padre lo echan del poder y por ende Herodes, que también tenía bastante poder, lo echan. Va a pedir ayuda a Roma. Roma aprovecha esta situación, ¿no? Dice, es un pueblo inestable que se está expandiendo, o sea, no nos conviene tener a los judíos por ningún lado, tenemos que debilitarlos. Entonces lo que dicen, bueno, ¿sabes qué? Nosotros te coronamos rey de Judea. Te damos un ejército romano y vos vas a Israel, lo conquistás, imponés tu reinado. Y realmente hace eso. Cae a Judea con un gran ejército romano y se impone, y así empieza el dominio romano en la tierra de Israel. Esto es más o menos en el 45, en el 40 a.C. Y empieza como una época, la verdad que es una época, arquitectónicamente hablando, es una de las épocas más bellas para la tierra de Israel. Herodes invierte mucho en lo que es arquitectura, en lo que es la estructura. A ver, voy a volver a compartir para que veamos un par de sus obras. Por ejemplo, este es un monte que hay al sur de Israel. Acá está lo que es los restos de una fortaleza que tenía Herodes. A ver, acá lo tengo, ¿cómo se llama? Es el monte, bueno, esto se llama el monte de Herodes. Pero la verdad que si se ponen a buscar el monte de Herodes, van a ver como los pisos todos con mosaicos muy lindos. Podemos ver Cesarea también, que tenía este anfiteatro enorme. No, hoy en día está como modernizado. Ese es un supuesto busto de Herodes que se encontró en Egipto. Pero miren, o sea, era
Cesárea, si pueden después mirarse algún videito, voy a ver si les puedo mandar algún videito de lo que es Cesárea, lo que es Masada, que es una fortaleza en medio del desierto, enfrente del mar muerto, que es impresionante, es enorme. Todo esto lo construye Herodes y en especial una de las cosas que construye, que es la que vamos a hablar un poquito más la vez que viene, porque ya no estamos yendo de tiempo, es la reconstrucción del segundo templo, que dicen que el que no vio el templo de Herodes nunca vio belleza en su vida. Vamos a ir cerrando, dado que ya estamos fuera de tiempo. ¿Alguna consulta que tengan? Ahí la veo a Raquel, que levanta la mano con mucho entusiasmo. Así que Raquel, ¿querés compartir algo, preguntar algo? ¿Puedo volver sobre un tema? Las diferencias entre fariseos y saduceos, ¿era una cuestión religiosa dentro de la religión judía o una cuestión de clases sociales? Ambas. Era una cuestión religiosa, dado que mientras los fariseos creían que la Torá escrita debía ser interpretada y así armaron la Torá oral, que es como la iban interpretando los sabios judíos, los saduceos tenían esta mirada de que la Torá escrita había que interpretarla no como un fundamentalista, literalmente lo que decía. A la vez los saduceos eran la élite, en general eran los sacerdotes. Entonces, eran una élite que en algún punto oprimía al pueblo que era fariseo. ¿Unos eran más rigoristas y otros más laxos en cuanto a la religión? Con el tiempo, los saduceos se empiezan a volver más laxos. Pero en un principio podemos hablar de que los dos eran rigoristas. Unos creían en la Torá oral, otros creían solo en la Torá escrita. O sea, no creían... Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Puede ser consulta, comentario, algo que se quedan pensando, algo que les gustaría proponer o alguna idea para los encuentros de febrero, que ya les adelanto que se viene en 2 semanas, el jueves 11 y el jueves 25. Tenemos nuevos encuentros con Matías para seguir profundizando estos temas y otros sobre la dispersión del pueblo judío en el mundo. Así que aprovechen y pidan si hay algún tema que les interesa, algo que se quedan pensando, que quieran proponer. ¿Sí? Y si no se les ocurre ahora y tienen ganas de escribirnos después, pueden escribir al WhatsApp del SIAM si se quedan con algo dando vueltas, que le hacemos llegar a Matías la consulta o la sugerencia. ¿Sí? Bueno, Luciana, hagamos esto. Les cuento un poco cómo cerramos y cómo seguimos la vez que viene, ¿dale? Dale, buenísimo. Estamos cerrando con el comienzo de Herodes, así que la vez que viene vamos a ver a Herodes, después el dominio romano, después de Herodes, y el surgimiento del cristianismo. Y vamos a ver también ¿por qué el cristianismo? Porque está súper relacionado con los esenios, que era lo que me había pedido Irma. Vamos a hablar de los esenios, de los celotes, de los saduceos y de los fariseos, las 4 sectas que más relevancia tienen en esa época. Y bueno, y finalmente la destrucción del segundo templo y cómo empieza a descaer lo que es Judea. Así buenísimo. Bueno, aclaro por las dudas, el link va a ser el mismo, ¿sí? Digo por si hay alguien que no lo recibe porque no son del centro de AMIA y tiene ganas de participar, sepan que el jueves 11 y el jueves 25 a las 10 de la mañana con este mismo link nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Matías. Esto va a quedar grabado, así que compartiremos la clase también por el canal de YouTube. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias, Mati, por todo lo que preparaste para este encuentro, para este espacio. Y seguimos en febrero entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aplauso a Matías. Vale. Muchas gracias. Un beso para todos y para todas. Un beso. Dale, gracias, Mati. Nos vemos. Chau, chau.